muy sentida preocupación y es un tema que ha venido escalando diariamente, pero una preocupación de la sociedad, ¿eh? De hecho, nuestra ocupación y nuestra preocupación es precisamente un reflejo de lo que nos han venido comentando a diario, cada vez incrementándose en una cantidad bastante sorpresiva de preocupación de padres de familia, de maestros, incluso hasta de las mismas autoridades de los otros dos niveles de gobierno, ¿no? Todo el mundo sabemos que en 26 días, el día 28 de agosto, lunes 28 de agosto, regresan a las aulas los alumnos de educación básica, que hoy en día educación básica significa la educación preescolar, educación primaria y educación secundaria, ¿sí? Educación secundaria. Regresan, en el caso de Guanajuato, van a estar regresando algo así como 1.250.000 alumnos entre primaria y secundaria, que es una parte muy importante. Y la preocupación, como ya todo el mundo lo hemos estado viendo, es precisamente este tema de los libros de texto. Ya tienen el contexto ustedes, lo voy a reseñar de manera muy breve. Lamentablemente no se hizo el proceso establecido por ley, que es muy claro, para la emisión de un nuevo plan de estudios, que se vuelve precisamente un nuevo plan para los libros de texto, donde el gobierno federal, que efectivamente es quien tiene la atribución para este tipo de elaboración de programas y de planes de estudio, debe de haber publicado el nuevo plan de estudios en el Diario Oficial de la Federación, cosa que hasta el momento no ha informado y no encontramos constancia del tema. Debió de haber capacitado a los maestros en este nuevo plan, precisamente basado en los libros de texto. Se debieron de haber hecho pruebas piloto, como se ha hecho en todas las emisiones y está establecido por ley, pero también, sobre todo, se debió de haber hecho una consulta a los actores nacionales en educación, que son precisamente los padres de familia, que son los docentes, que son incluso los propios gobiernos estatales, y esta situación no se presentó. Por ello, la Unión Nacional de Padres de Familia, que es uno de los actores importantes en el tema educativo, presentó un amparo, mismo que ya han decretado la suspensión por parte del Juzgado Tercero en materia administrativa en la Ciudad de México, para que hasta que no se acredite el cumplimiento de estas circunstancias, se pueda continuar con la impresión y distribución de los libros de texto, que es una situación que le compete a la Secretaría de Educación Pública, es decir, a nivel federal. Ustedes ya conocen la lamentable respuesta por parte del gobierno federal, que es reservar la información. Digo, sabemos perfectamente por qué la reservan, porque saben que no está funcionando el INAI, y entonces no hay el procedimiento para obligarlos a desarchivarla o desclasificarla, pues, en ese sentido. Y pues desde el presidente de la República ha mandado el lamentable mensaje, que no ha sido solamente para estos temas, ya lo hemos visto en otros temas como salud, como el tema de vacunas, como el intento en el tema electoral. El gobierno federal dice que pues no le salgan con que la ley es la ley, que ellos van a continuar haciendo la distribución de los libros de texto, y pues se van a generar una serie de consecuencias que de verdad son importantes atender. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que la sociedad nos manifiesta? Porque a pesar de que físicamente los libros, por lo menos en el caso de Guanajuato, y creo que por lógica sería en el caso de todas las entidades federativas, pues siguen en las bodegas, porque todavía no inicia el ciclo escolar, todo el mundo más o menos ubicamos el proceso. La Secretaría de Educación Pública a nivel nacional tiene bodegas por zonas, en donde primero ahí mandan los libros de texto, ya de ahí se distribuyen a escuela por escuela, y los primeros días de clase ya los maestros, el personal administrativo, hace la repartición de estos libros de texto a los alumnos, que es precisamente con el que van a llevar el tema educativo el siguiente ciclo escolar. Pero las principales preocupaciones que maneja la sociedad, de verdad, es primero que a final de cuentas pues existe una resolución que impide o que suspende continuar con la impresión, si es que no se ha terminado, y continuar con la distribución, y que este tema no se quiere acatar. Y pareciera un capricho
en este caso del presidente de la República, el continuar con este tema sin respetar la ley. Y la verdad que en Guanajuato exhortamos a que las autoridades estatales, a que las autoridades federales y las de todas las entidades federativas respetemos la ley. Hay un punto que ha llamado poderosamente la atención. Se elimina, prácticamente se elimina porque se reduce a niveles exagerados el tema de las matemáticas, en los libros de texto. Eso, todo el mundo lo sabemos, va a limitar el pensamiento matemático de las personas. Es un tema esencial porque a final de cuentas, todos los problemas que nos enfrentamos día con día en nuestra vida cotidiana, tenemos que hacer uso precisamente de un pensamiento matemático, que es una habilidad que se desarrolla precisamente en la escuela con este tipo de materias, ¿no? No solamente se reduce, sino se asfixia, porque ahora serían solamente 2 libros de texto. No nada más para primaria, que pareciera ahí un poquito pues funcional, ¿no? Incluso para secundaria, que es parte de educación física, de educación básica. Literalmente se concentra solamente en dos tipos de texto, uno que son nuestros saberes, donde concentran todos los temas de matemáticas, de física, de biología, cuando antes, digo, somos más o menos de la misma generación, pues ustedes saben que teníamos un libro de texto para cada uno de los temas y materias, ¿no? Por la importancia que reviste el tema. Lo asfixian, pues, en ese sentido, prácticamente uno de nuestros saberes, donde meten el tema instructivo, por así decirlo, y el otro que literalmente se vuelve de adoctrinamiento y de manejo precisamente, pues lo digo a decir con toda la contundencia del que se ocupa, ¿no? Donde literalmente abordan los traumas del presidente López Obrador, sobre su fraude imaginario, sobre el buscar aleccionar con ideologías en lugar de educar a las personas, y pues siempre meter este tema de supuestamente querer transformar, pero que se vuelve meramente una destrucción. Este grotesco autoritarismo, de verdad, que un régimen que le apuesta al tema de la ignorancia, porque, a ver, los expertos en todo el mundo lo dicen claramente, tenemos que evolucionar en el tema educativo. ¿Y cómo tenemos que evolucionar? Tenemos que poner a nuestras niñas y a nuestros niños más cerca de los artes para precisamente poder despertar el tema de la creatividad, pero tenemos que desarrollarles habilidades y competencias a las personas precisamente en los elementos científicos, de acuerdo por supuesto a cada una de las edades y todo, y pues precisamente trabajar de esa manera para ir construyendo ciudadanos en todo el mundo, y en México por supuesto esa es la exigencia, que no solamente estén instruidos, sino que desarrollen habilidades y competencias que le puedan hacer enfrentar la vida cotidiana. Sabemos perfectamente, estamos hasta sobrediagnosticados en ese tema, todos nuestros problemas comienzan en el tema de educación, y si los analizamos y le buscamos solución, vamos a ver que también terminan precisamente en el tema de educación. Es la fuente precisamente para poder atender en temas desde seguridad, en temas de salud, en temas de empleo, de desarrollo personal, etcétera, etcétera. Y es un tema que de verdad no podemos echar hacia atrás, porque ahora, por ejemplo, como ustedes ya lo han visto y lo pueden estar consultando de manera digital, ahí ya existen enlaces para conocer los contenidos de los libros de texto. Lo lógico sería que, por ejemplo, en primero de primaria, las niñas y los niños pues desarrollaran sus habilidades lectoescritoras, ¿no? Pues es lo elemental para poder, esa parte literalmente está eliminada, pero sí viene cómo se hace una asamblea, la definición idearia o ideológica o parcial de para qué sirven las asambleas, pero pues no puede el niño ni la niña ni siquiera leer esa información porque no se hace o no se contempla el proceso de lectoescritura, ¿no? Del ejercicio caligráfico, de desarrollar la habilidad para poder enfrentar este proceso, ¿no? Y en ese sentido, pues la verdad es que nos contactan muchísimos padres de familia, docentes con esta preocupación, y nos piden que hagamos un exhorto y que hagamos lo necesario para poder reencauzar este tema, ¿no? Por supuesto que reviste un gran problema, porque a final de cuentas, pues sí es importante que se suspenda este ataque, porque lo único que va a pasar es que de verdad perdamos una generación de estudiantes con este tipo de libros de texto que no le abonan en nada al tema educativo, sino le abonan solamente un tema
y diario. Sí hay que reaccionar en este sentido, pero por supuesto que se van a enfrentar varios problemas, porque entonces van a decir, bueno, ¿y entonces con qué libros van a estudiar nuestros hijos ahora que entren a la escuela? Digo, el juez, el tribunal lo comenta, dice, bueno, no se pueden imprimir estos, pero tampoco vamos a desproteger a los niños, hay que imprimir los del ciclo anterior y es con los que hay que seguir trabajando hasta en tanto no se acredite el proceso. Aquí la importancia o empieza la relevancia de la nula voluntad del gobierno federal de acatar una resolución y precisamente de atender el clamor social, porque pues obviamente para reimprimir los libros del ciclo anterior pues se requieren recursos, se requiere un proceso de distribución, se requiere voluntad política, voluntad administrativa, y es una parte que literalmente nos tiene o nos va a tener o nos sigue teniendo como rehenes literalmente de la agenda política construida desde el Palacio Nacional, donde este famoso tema de su transformación solamente está destruyendo lo que ya existía en lugar de literalmente mejorarlo, que ese es precisamente el tema que más nos interesa. Creo que es importante compartirlo con ustedes, darlo a conocer, porque son ustedes un vehículo ideal para que la sociedad cada vez se empape más de esta información. Nosotros desde el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional vamos a hacer todo lo necesario para exhortar, para poder usar todos los mecanismos legales y legislativos que estén a nuestro alcance para poder defender este interés totalmente legítimo de los padres de familia, por supuesto de los estudiantes que no lo saben manifestar pues por el tema de la edad, pero sí sabemos que hoy, por los tratados internacionales de constitución, existe un interés superior de la niñez y no requiere más que el tema de que estén involucrados niñas, niños y adolescentes para que todos podamos actuar en legitimidad en consecuencia para estos temas.